Ordaz, imponente población que junto a San Félix conforman Ciudad Guayana, centro geográfico y económico de una región rica en recursos naturales y punto focal para el desarrollo del sureste venezolano, referente de planificación urbana, enclave natural excepcional y progreso. Es hoy una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional del país y con un vertiginoso desarrollo urbanístico que no se detiene. ¿Qué historia reside desde esta realidad? A esta. Puerto Ordaz nace bajo el contexto socioeconómico de la explotación e industrialización del mineral del hierro y el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní. Para 1948, la empresa estadounidense Orinoco Mining Company poseía la concesión para la extracción del mineral del hierro en el Cerro Bolívar. El traslado del mineral desde Ciudad Piar hacia el río Orinoco y de allí al Mar Caribe impulsó el establecimiento de un campamento cercano a las orillas del río, con el fin de embarcar el mineral de manera eficiente. El 2 de febrero de 1952 se funda formalmente Puerto Ordaz, que para ese entonces constituía una amplia zona escasamente poblada, rodeada de chaparros en la que solo existía Castillito, un humilde caserío de casas de bareque y techos de paja. Poco tiempo después se construye el centro cívico, en torno al cual se inició la expansión urbana promovida por la Orinoco Mining Company, y se inicia una etapa de desaparición para los antiguos campamentos de la compañía y el surgimiento de poblaciones sólidas y estables. Desde un principio se ideó un modelo urbano que contempló la creación de viviendas dotadas de servicios públicos, centros de salud, educación, recreación y cultura. Todos los servicios que había en Puerto Ordaz, de muy buena calidad, eran manejados por la Orinoco. Entonces, ante esa realidad, había necesidad de fusionar los amplios grupos de la ciudad y tratar de hacer un todo. Para 1960, se crea la Corporación Venezolana de Guayana, como un esfuerzo de las acciones gubernamentales y el fin de promover el desarrollo industrial de la región y la creación de la nueva ciudad planificada. Se concibió la creación de las presas hidroeléctricas y el establecimiento de una importante siderúrgica. En Ciudad Guayana se han construido grandes desarrollos hidroeléctricos del Bajo Caroní. Comienza la explotación del mineral de hierro. No era para tratarlo en Venezuela, era para sacarlo al exterior, porque aquí no había planta siderúrgica. La planta siderúrgica nace después como consecuencia de la calidad y la cantidad de mineral de hierro que existía. El 2 de julio de 1961 se funda Santo Tomé de Guayana, que luego por razones prácticas se llamaría Ciudad Guayana. Integró al futuro a las poblaciones ya existentes de Puerto Ordaz y San Félix. En 4 décadas se logró la integración del vasto territorio al resto del país, con el ambicioso proyecto de la ciudad industrial. Hoy existe una gran urbe de aproximadamente 900.000 habitantes, reside en la confluencia de los dos grandes ríos de Venezuela, el Orinoco y el Caroní. La ciudad está dividida en las siguientes áreas de utilidad para la población: área residencial, comercial, institucional, industrial, educativa, hospitalaria, vialidad y transporte, y por último, el área cultural y de esparcimiento. A continuación, algunas fortalezas y debilidades de cada una de ellas, en base a la opinión de profesionales relacionados al urbanismo. La ciudad comienza a crecer y se inicia la construcción de grandes urbanizaciones que estuvieron a cargo del Estado y la empresa privada en menor medida. Hubo grandes compañías que vinieron a trabajar aquí, grandes compañías que construían, además, construían violentamente con sistemas de construcción, prácticamente de preconstrucción. El preconstruido aquí se hizo popular porque había que hacerlo rápido, violentamente. En 6 meses tú tenías que tener una urbanización completa, con todos los servicios. Fíjate que construyen los peregrinos, la urbanización esta que está ahí en la Avenida América. Es la primera prácticamente que se hace de edificios. Construyen Los Olivos. Y Los Olivos era algo lejísimo. Tú oyes hablar de los viejos de aquí de la ciudad, cuando ¿dónde van a vivir en Los Olivos? ¿A dónde? ¿Cómo se te ocurre? Entonces, fíjate bien ese tipo de criterios. Fueron haciendo sus urbanizaciones progresivamente poco a poco. Y en esas urbanizaciones se fueron asentando los técnicos y los profesionales y gente que venía vinculada directamente con las empresas. Directamente, como fueron apareciendo empresas, las empresas fueron haciendo presión y fueron construyendo prácticamente la ciudad de esa manera.
una planificación, que es la planificación urbana general, pero esa planificación desde una vez contuvo la esencia de la urbanización. Históricamente esta ciudad se ha caracterizado por ser planificada, ¿no? Inclusive se han implementado unas áreas de recepción cuando ha habido un crecimiento también importante, en migraciones también importantes, y se han habilitado progresivamente terrenos. Hay unas urbanizaciones, por ejemplo en Los Olivos, donde hay una combinación de multifamiliares con unifamiliares, me parece que de alguna manera responde satisfactoriamente a lo que debe ser una urbanización. Lo que yo veo es que está bien delimitada la zona, por ejemplo, que se respetó la parte donde se hizo edificios, que es todo Altavista, Paseo Caroní, Avenida Las Américas, y toda la parte que son viviendas unifamiliares. Esa parte está bien delimitada. Es clara, es una lectura clara. Tú vas por la ciudad y tú sabes que esta parte es quintas y esta parte es edificios, y no se mezclan. Yo creo que por lo menos las que realmente fueron desarrolladas bajo un concepto urbano, así de desarrollo urbano lógico, todas contemplan ese patrón, independientemente que no sea un estado más alto. En la actualidad, la ciudad continúa expandiéndose y la construcción de zonas residenciales está en auge. Se establecen algunas recomendaciones sobre la orientación que debe seguirse en estas áreas. Debemos ocupar todas estas áreas residenciales, comerciales e industriales de todo tipo, las que tenemos, y no seguir creciendo la ciudad. Nosotros tenemos una baja densidad. ¿Qué es baja densidad? Poca población en el área. Entonces, tenemos muchos espacios libres, tenemos mucha vialidad. Si tú sigues creciendo fuera de la ciudad, porque los terrenos no los ocupa, significa más servicios, más costos. Bueno, una de las fortalezas que tiene esta ciudad es que tenemos suficientes áreas que pueden ser utilizadas para el uso residencial. En este sentido, tenemos ese factor a favor. El único inconveniente ha sido que, a pesar de que existen áreas que sirven para el desarrollo de actividades de tipo residencial, se han utilizado otras que son de riesgo. Por ejemplo, mucha gente se ha ocupado de una manera espontánea sitios cercanos a las quebradas, sitios donde el nivel freático es muy alto, lo cual cuando hay épocas de lluvia dificulta, pues, hace que entre en crisis, sea necesario inclusive tomar medidas de emergencia. Pero existen dentro de lo que es el ámbito de la poligonal urbana suficientes áreas para poder acoger no solo a la población actual, sino a la población de cara a los próximos 20, 25 años sin ningún problema. Una población que tú tienes que hacer una traslación estadística, nada más. Calcular la población obrera, no digamos obrera, la población industrial que existe en Guayana. Obrero, empleado, burócrata, lo que sea. Toda la cantidad, por supuesto con sus 5 miembros per cápita. Y tú tienes un cálculo de gente que vive relacionada con la industria. Entonces sencillamente comienzas a producir la bifurcación de ese grupo, de esa población con el comercio. Hay un comercio que vive vinculado a esto. El centro de Puerto Ordaz en su origen fue el centro cívico. Cuando el MIT y Harvard hicieron su plan maestro, se pensó que iba a ser Altavista. Así se diseñó la ciudad. Se dejó hecho esto para atrás porque quiso mantener el centro cívico como centro de la ciudad. Y sin embargo, la misma dinámica y el crecimiento de la ciudad hizo que el centro de la ciudad fuera Altavista. Surgen también algunas discrepancias entre profesionales del urbanismo y la arquitectura. Mientras algunos están de acuerdo en la dinámica de cambio en las ciudades y la mezcla de áreas de utilidad para la población, otros consideran lo contrario. Lo importante es tratar de mezclar los usos en la medida de lo posible, porque si segregas mucho los usos, donde nada más está lo residencial y por el otro lado nada más está lo comercial y por el otro lado nada más lo industrial y por el otro lado nada más los parques, tiende a no haber vida en la calle. Entonces, en la medida en que haya uso, siempre y cuando sean compatibles, tú los mezclas y ello permite que haya una actividad continua, que haya un flujo permanente de personas dentro de esas áreas, lo que la hace mucho más vivible, más agradable para la gente. Empezó a desvirtuarse todo esto de zonas delimitadas y bueno, y entonces empezamos a ver un poco este caos, ¿no? De que en todas las urbanizaciones hay locales comerciales, en todas las zonas comerciales hay viviendas, no hay una definición, no hay un área que tú puedas decir, bueno, esta zona es una zona netamente residencial. La
tampoco podemos hablar de las ciudades generales. La ciudad genera transformación, cambios. No se puede tener una planificación rígida. Pero si esta es una ciudad que más o menos está identificada por sitios de centros de comercio público y económico, porque tenemos que dañar las zonas residenciales. Surgen los centros comerciales como opción para el desarrollo del sector terciario de la economía. Aquí aparecen contrastes entre el deber ser arquitectónico y urbanístico y el correcto aprovechamiento de las zonas urbanas. Normalmente las ciudades no solamente tienen un corazón, en la medida que las ciudades se desarrollan, sobre todo que la parte ecuatorial es bastante lineal, existe la necesidad de crear nuevos corazones y consecuencialmente todo el área de servicio. Ahora tenemos casos extraordinarios, ¿no? Un centro comercial bellísimo, utilizado no solamente por la gente que va a comprar, sino van a pasear. Tienen un gran recorrido con aire acondicionado, banquito, heladería, es decir, gente refresco, es decir, van con su familia y disfrutan el paseo. Una edificación que me parece que ha sido todo una catástrofe desde el punto de vista arquitectónico y urbano es el del macrocentro. Una cosa que está en todo el centro. Todos esos reales que se gastaron ahí han podido haber hecho algo emblemático. El área institucional de Puerto Ordaz se ubica en Altavista. Allí residen los principales edificios administrativos. La planificación inicial en esta zona se cumplió en su totalidad y se buscaba establecer un centro geográfico imponente para la permanencia de los centros de poder. A un nivel bastante alto con respecto al resto de la ciudad y es una zona bien aireada, tiene buena vista, es bonito, es atractivo. Yo creo que seguirá siendo el punto más importante de la ciudad, porque es el punto más alto. Eso se ve de todos lados. Evidentemente comparto totalmente la idea con que es un punto dominante de la ciudad. La ubicación, la construcción, la parte física del poder administrativo obedece a que yo si soy el poder aquí, yo debo tener una edificación que sea imagen y reflejo de lo que yo soy. En esta zona se ubica el edificio más emblemático de la ciudad, bajo la consideración de los entrevistados, el edificio sede de la CBG, la Pirámide. Fíjate, me parece muy interesante el uso de los materiales. Me parece muy interesante su forma, porque es una pirámide de base cuadrada, el uso de la vegetación dentro del edificio, todo el trabajo de parasoles que tiene ese edificio es bien estudiado. O sea, es un edificio que se adapta a esta zona. Después de él se construyó lo que fue el Banco del Orinoco, que ahora es el edificio Movistar. Y fíjate que mantiene un poco con el uso de los materiales una misma lectura. ¿Sí? Si tú ves, no solamente la lectura, sino que hasta en la forma un poco se mantiene. En las ciudades pasa eso. Se trata de mantener una lectura para que yo identifique zonas o identifique áreas. Si esa área hubiera mantenido esa misma lectura, sería muchísimo más claro, ¿ves? Pero llegó hasta ahí, o sea, esa experiencia llegó hasta esos dos edificios. Sin embargo, uno al pasar ve que es una cosa armónica. Allí se comenzó a cobrar, en una de las primeras edificaciones grandes, como atractivo también. Porque en la medida que se da inicio a una construcción, se genera todo. Y eso sucedió con la edificación de CBG allí en Altavista. Eso generó confianza a los inversionistas que desarrollaron otras ubicaciones. Para el establecimiento de la zona industrial, se consideró inicialmente como ventajas fundamentales la proximidad a las reservas de hierro en el Cerro Bolívar, la cercanía a la fuente hidráulica generadora de energía y las condiciones portuarias favorables para la salida del mineral al mar. Se prestó atención a la calidad del subsuelo y la disponibilidad de espacio físico para el establecimiento de las poblaciones que esas actividades originarían a mediano y largo plazo. Yo creo que probablemente la ubicación de la industria en su diferente escala fue adecuada. Que no es el caso, pues, que a pesar de que esté Matanza.
Yo creo que se está viendo por una simple razón, porque hay el espacio físico donde ponerlas. A la ubicación de la industria pesada y mediana, en su mayor parte ubicada en el sector de Matanzas y la 321, se suma el problema de contaminación ambiental, que poco a poco se incrementa. Esto también se agrava con la expansión residencial hacia dichas zonas. El oeste de Puerto Ordaz ha sido la tendencia. Sin embargo, nosotros cuando hicimos el plan de ordenación urbanística en la década pasada, teníamos unas condicionantes para ese desarrollo que tenía que ver mucho con la variable ambiental. Recuérdense que ahí están también las grandes industrias, que de alguna manera con sus emanaciones hay que controlarlas, hay que tener un control, un monitoreo permanente de cuáles son esas emanaciones para que los desarrollos habitacionales que se den en su cercanía no se vean afectados. Se ha hecho controles, sin embargo hay que seguir insistiendo en ello para que la vida, la calidad de vida de la gente que está en esas áreas, que son las nuevas áreas de desarrollo, que se puedan hacer de la mejor manera. Como profesora, voy a decir que sí, siempre he trabajado por mejorar. Yo creo que falta un poquito el apoyo del Estado. Tenemos el orgullo ahorita de tener universidades aquí en Ciudad Guayana. Y eso sí, creo que va a cambiar la ciudad. Más jóvenes, con más preparación. Veíamos ahorita que antes las empresas necesitaban la gente del exterior. Ahorita somos muy pocos porque tenemos el venezolano preparado. Una ciudad que sí tiene carencia de buena educación educativa, a pesar de que tiene una muy buena, extraordinaria. Que hay una universidad, una escuela que tiene una educación extraordinaria. Hay otros colegios que también tienen su educación muy buena, pero hay una gran cantidad, no solamente público, sino también privado, que tienen educaciones inadecuadas. El sector público, por ejemplo, a pesar de que esas escuelas fueron planificadas, no hay terreno dedicado a eso. Las edificaciones siguen siendo pobres. La dotación exigua. Creo que las universidades más grandes en este momento que tienen sus propios edificios también están funcionando y están bien ubicadas y resuelven sus problemas. ¿Sí? Veo el problema más grave, lo veo en toda esa proliferación de institutos universitarios. Entonces, que han aparecido en diferentes sitios de la ciudad, creando otra vez caos de tráfico, caos de personas esperando transporte. Muy importante apoyo en todo lo de las misiones tienen que ver con la parte asistencial, misiones permanentes. Hay un sector en Chirica que tenemos para un nuevo hospital, un área allí. Había que buscar los recursos, pero tenemos el área, un desarrollo hospitalario aquí en el sector de San Félix. Entonces, existe ese proyecto, por lo menos el área está, y cuestión de buscar los recursos para que ese hospital se desarrolle allí. Es una de las fallas que nosotros tenemos en la parte de equipamiento. Creo que es necesario que haya una continuidad. Pero claro, un trabajo continuo, eso no termina nunca, porque siempre los requerimientos van a estar por encima de los recursos. Pero ahí vamos, yo creo que con todo lo que son las condiciones en el sentido de una atención primaria a la gente dentro del mismo barrio, dentro de la misma comunidad, y con las mejoras que se le están dando a los hospitales, de alguna manera vamos saldando un poco la deuda. El CIAPAR me parece un logro a nivel hospitalario, ¿no? Su ubicación, cómo se tuvo sentido. El mismo edificio, es un edificio muy importante, es un gran hospital. La mayoría de las organizaciones tienen su vialidad en orden perimetral, lo que da una sensación de privacidad. Y las vías que concurren a esas organizaciones son vías secundarias. Y las vías primarias son de alta circulación. Para mí esa es la fortaleza genérica de la ciudad. También hay una crítica porque Puerto Ordaz se puso de este lado y San Félix de aquel lado, cuando los obreros están en San Félix. Bueno, si eso es un error
conceptual de proyecto original. Esto ya está hecho. Pero también nosotros tenemos UNAR y todos los UNARes para allá, donde también hay muchos obreros que trabajan en la empresa básica. Bueno, resolvamos el problema de transporte. Aquí se ha hablado de tranvía, de metro, de todo se ha hablado para que la gente se mueva de un extremo a otro, en vez de tanto autobuses y eso por el peligro. Bueno, resolvamos ese problema. Nosotros tenemos una grandísima fortaleza. Contamos con una vialidad, yo diría que excelente. De tal manera que nos permite presentar lo que se ha denominado el proyecto Transguayana. Un proyecto de transporte público masivo, superficial. Nosotros no necesitamos metros, las características de población y de distribución de la población en todo lo que es la geometría de la ciudad. Con las vías que tenemos, que son adecuadas, nosotros con un buen transporte público, donde tengamos canales exclusivos, nosotros podemos fácilmente atender a la población, a la demanda pues, que existe de viajes. Y esta es una ciudad carente de peatones. Es una ciudad con un clima fuerte y que se ha hecho mucho énfasis en el sistema automotor particular. Aquí ya hace falta transportes masivos y restringir la circulación de vehículos en algunas áreas. Esto va a quedar para la historia. Esta calle rápida, por la avenida Guayana, por ejemplo, va a quedar para la historia en el momento en que toda la avenida Guayana esté tapada de edificios. Ahí no va a quedar sino los semáforos, pero además con una cultura diferente, con la gente caminando por aceras de esa avenida. Esto lo hace el momento en el cual la concentración de actividades te obliga a hacerlo. Existen grandes carencias, pero también un enorme potencial a desarrollar y esfuerzos con resultados que se mantienen y fortalecen con el tiempo. Y tú siguen invadiendo las áreas fundamentales que ya se perdieron, que son precisamente la costa del lago de Macao y Caruachi, tú no vas a tener ninguna opción de aprovechamiento espiritual, físico, no vas a tener porque no hay más. Eso estaba diseñado precisamente para que se fuese una gran vía de desarrollo espiritual y físico, porque hay una permisividad que te dice, bueno, ¿y por qué los más pobres no tienen la posibilidad de vivir ahí en esa colina? Pues esa colina no fue preservada para que viviera nadie, ni los más pobres ni los más ricos, sino para que los más pobres y los más ricos, todos, disfrutaran de esa colina. Podemos ver también en la parte de los sistemas de parques que mantiene EDELCA, como es el parque La Llovizna, que es un parque muy bello, tiene unas cascadas que permanecen a lo largo de todas las estaciones, tanto en verano como en invierno, unas áreas verdes muy bien mantenidas, las lagunas, hay peces cultivados. Parte de estas necesidades, donde se observa que la ciudad actualmente tiene muy pocas áreas verdes, necesidades que pudiéramos tener los guayaneses en nuestra ciudad de cemento, las podemos observar aquí en el Parque La Llovizna y alrededores. La parte cultural está totalmente abandonada. ¿Cómo es posible que en Ciudad Guayana no haya un teatro? ¿Qué hacemos con todas las personas que tienen inquietudes culturales? Hay que desarrollar otras áreas de la vida para que la gente, encuentre su lugar en la ciudad.